¿Por qué hacer buenas acciones con un propósito claro es la forma más rápida de perder todos tus méritos espirituales? Esta pregunta es como una piedra lanzada a la superficie serena de un lago de almas que se regocijan con su propio equipaje de obras caritativas. La humanidad suele mirar solo la punta del iceberg, alabando los actos de limosna, los estruendosos viajes de ayuda humanitaria o las obras de caridad que llevan grabado el nombre del donante. Pero bajo la mirada de un sabio que comprende profundamente el mundo mundano, si bajo esa apariencia glamurosa se esconde un alma llena de cálculos, entonces no es más que una vasija agrietada. Por mucha agua que se vierta en ella, jamás se llenará. La bondad, en ese caso, se convierte trágicamente en una trampa que encadena al ser humano al ciclo del samsara. Ese ciclo de sufrimiento y decepción, en lugar de traer la liberación o la paz interior que tanto anhelan. Al observar el flujo de la historia del pensamiento oriental, vemos una verdad cruel. La mayor parte de lo que la gente llama hacer méritos es en realidad una sofisticada transacción espiritual. En la filosofía budista, el concepto clave para iluminar este problema es la dana paramita, o la generosidad perfecta, que lleva a la otra orilla conduciendo a las personas desde la orilla de la confusión hasta el puerto de la iluminación. El núcleo de esta enseñanza radica en romper los tres mayores obstáculos de la conciencia, conocidos como la vacuidad de los tres aspectos. Esto significa no ver a quien da, no ver a quien recibe y no ver el objeto dado. Cuando alguien realiza una obra de bien, pero en su corazón surge el pensamiento de «yo soy el que otorga la gracia», aquel es quien recibe el favor, y este es mi valioso regalo. En ese preciso instante, el yo arrogante se infla, ocultando toda la luz de la sabiduría. Ese yo actúa como una muralla fortificada, que impide la integración del individuo en el gran flujo del universo, convirtiendo el acto de dar en una herramienta para fortalecer el ego en lugar de abandonarlo. Reflexionemos sobre la historia clásica entre Bodhidharma y el emperador Wu de Liang, una anécdota que ha servido de brújula para el budismo zen durante 1000 años. El emperador Wu, un monarca devoto, dedicó toda su vida a construir templos, esculpir estatuas, fundir campanas y ofrecer ofrendas innumerables a los monjes. Al conocer al primer patriarca del zen, el rey le preguntó ansiosamente si sus méritos por tales obras eran grandes. Bodhidharma, con una mirada que atravesaba el alma, soltó una frase fría. En realidad, no hay mérito alguno. Esa respuesta fue como un balde de agua fría para aquellos que intentan sobornar a las deidades con dinero y esfuerzo. Pues las obras del emperador Wu, aunque grandiosas en la forma, estaban llenas de deseos, cálculos y la espera de una recompensa en los reinos celestiales. Eso se llama mérito con fugas, lo que significa que el mérito se filtra, tiene límites, y una vez consumido, uno vuelve a quedarse con las manos vacías. El verdadero mérito debe nacer de la vacuidad, de la pureza total, sin apego a la fama o al beneficio. Solo entonces es un mérito sin fugas, eterno a través de los tiempos. Bajo la lente de la psicología conductual moderna, el estado de hacer el bien con un propósito es un mecanismo de autoengaño del cerebro, donde los placeres momentáneos se disfrazan de moralidad. Cuando una persona realiza una buena acción con la expectativa de ser alabada, reconocida o simplemente para calmar un sentimiento de culpa, su cerebro segrega sustancias químicas que generan euforia. Esta satisfacción, por desgracia, no es diferente de la embriaguez de un alcohólico o de la alegría barata de un apostador que gana. Crea un peligroso ciclo de dependencia. La gente empieza a volverse adicta a la sensación de ser honrada, adicta a las miradas de admiración de la multitud. Y cuando la recompensa no llega, o no llega como se esperaba, esa euforia desaparece de inmediato, dejando un vacío desolador en el alma. En ese momento, la decepción, el reproche y la ira surgen con más fuerza que nunca. Resulta que aquel acto aparentemente noble era la semilla del sufrimiento, convirtiendo la mente humana en un campo de batalla de emociones negativas. Un ejemplo típico de esta distorsión es la imagen de las empresas que realizan campañas de caridad
con el fin de gestionar crisis de relaciones públicas. Desembolsan dinero para ayuda, construyen puentes o caminos, no por una compasión que vibre ante el dolor ajeno, sino porque necesitan una pantalla para encubrir sus faltas o para abrillantar su nombre. Una vez alcanzado el objetivo mediático, o cuando la opinión pública ha cambiado de dirección, esas actividades caritativas se evaporan como la niebla del amanecer. La naturaleza de este acto es una transacción directa. Yo doy dinero, yo compro reputación. En esa transacción no hay lugar para la compasión. Solo existe el frío cálculo de los números. Y por supuesto, los méritos de tales actos son tan frágiles como las burbujas de jabón, que estallan en cuanto se retira la ola del beneficio. Más profundamente, cuando aparece el deseo de obtener algo, coloca a quien hace el bien en un estado psicológico de inquietud y ansiedad. Como alguien que siembra una semilla pero día y noche cava la tierra para ver si ya germinó, su mente nunca está en paz. Escrutan la actitud del receptor. Cuentan cada palabra de agradecimiento y comparan su generosidad con la de los demás. El acto de ayudar, que debería traer una ligereza similar a la de las nubes que fluyen, se convierte ahora en una carga psicológica, en una persecución sin fin. Los antiguos decían, hacer el bien sin esperar recompensa. Esto no es solo un consejo moral vacío, sino el secreto para proteger el alma de ser carcomida por las ilusiones. Cuando se abandona el deseo de recompensa, la acción voluntaria recupera su esencia pura, como una flor que florece porque necesita florecer, y no para presumir su belleza ante las abejas y mariposas. El taoísmo también comparte una visión similar a través de la filosofía del Wu Wei, o la acción no forzada. El Wu Wei no es no hacer nada, sino actuar sin forzar, sin intervenir brutalmente en el flujo natural y, lo más importante, sin que la acción nazca del deseo personal. El cielo y la tierra nutren a todas las especies. La lluvia cae sobre los campos y el sol calienta a todos los seres, pero jamás exigen que las plantas les devuelvan el favor. El funcionamiento del universo es un acto de dar grandioso y absolutamente silencioso. El ser humano, como un microcosmos, si desea alcanzar el nivel más alto de bendición, debe aprender a actuar conforme al Tao. Debe hacer el bien de manera tan natural como respirar, como comer cuando se tiene hambre o beber cuando se tiene sed, sin vacilar y sin calcular. Solo entonces nuestras acciones armonizan con el movimiento del cosmos y el mérito se vuelve incalculable e infinito. Sin embargo, entre los mortales de este mundo mundano, pocos escapan de la red de la fama y el beneficio. Incluso en la práctica espiritual, muchos mantienen una mentalidad de comerciante, llevando ofrendas al templo para pedirle al Buda riqueza, prosperidad y paz familiar. Convierten los templos en lugares para sobornar a las divinidades y transforman la fe en una herramienta para buscar beneficios personales. El Buda, con su sabiduría prajna, señaló claramente que el karma es una ley objetiva. Nadie puede otorgar bendiciones ni enviar desgracias a nadie. El mérito no nace de la súplica, sino de la transformación de la conciencia. Una acción pequeña, pero nacida de una compasión infinita y sin apego al ego, tiene el poder de sacudir los 3000 grandes mundos. Por el contrario, una montaña de oro entregada con un corazón lleno de cálculos y arrogancia tiene un valor tan ligero como una pluma. La neurociencia actual ha comenzado a rozar las verdades que los iluminados vieron hace milenios. Los estudios cerebrales muestran que cuando los humanos realizan actos altruistas sin esperar recompensa, las regiones del cerebro relacionadas con el bienestar y la conexión social se activan de forma más sostenible que cuando hay un motivo egoísta. El cálculo activa la corteza prefrontal, donde se procesan las operaciones lógicas y comparaciones, consumiendo energía y causando un estrés latente. Mientras tanto, la compasión incondicional lleva al cerebro a un estado de flujo, donde la frontera entre uno mismo y el mundo se desvanece. Ese es el estado más cercano a lo que el budismo llama anatta o no yo. Cuando el yo desaparece, el sufrimiento también desaparece, porque ya no queda nadie allí para soportar el dolor o desear el placer.
La vida humana es como un largo sueño. Pocos son los despiertos y muchos los confundidos. Corremos incansablemente tras los espejismos de los méritos tangibles, olvidando que el verdadero tesoro se encuentra en la vacuidad silenciosa del alma. Un alma sin ataduras, sin deseos, clara como un espejo que refleja todas las cosas sin retener ninguna imagen. Ese es el punto más alto de la práctica espiritual. Cuando hacemos el bien, olvidando el propósito, olvidando el resultado e incluso olvidando que estamos haciendo el bien, es entonces cuando realmente nos convertimos en parte de la gran bondad universal. Como un río que fluye hacia el vasto mar. No necesitas saber cuánto sedimento lleva. No necesitas saber si el mar lo recibirá con generosidad. Simplemente fluye, incansable y desapegado. Es precisamente ese desapego lo que crea una fuerza arrolladora e imparable. La ley fundamental del universo opera con justicia, pero también con una dureza extrema. El valor de una acción no reside en la magnitud del regalo, sino en la vacuidad del deseo en el corazón cuando la mano se suelta. Cuanto más se quiere poseer, más fácil es perder. Cuanto más se espera recibir, menos se es recompensado. El mérito es como una mariposa. Si la persigues, volará lejos. Si te sientas en silencio, irradiando la fragancia de la virtud pura, vendrá por sí sola y se posará en tu hombro. Pero para ese entonces, quizás ya no te importe si la mariposa es bella o fea, si viene o se va, porque en tu corazón ya florece un jardín de paz y libertad. Por lo tanto, la pregunta no es cuántas buenas acciones hemos hecho, sino cuánto cálculo hemos logrado abandonar en esas acciones. Cada pensamiento de interés personal que surge es un rasguño en el espejo de la conciencia, distorsionando la imagen real de la realidad. Para alcanzar la plenitud, el ser humano debe pasar por un doloroso proceso de purificación, despojándose de cada capa del ego y enfrentando los rincones más oscuros de su propio corazón. Es una batalla silenciosa pero más feroz que cualquier guerra en el campo de batalla. El vencedor no es quien tiene su nombre grabado en piedra, sino quien puede sonreír con serenidad ante la impermanencia de la condición humana, haciéndolo todo como si no hiciera nada. Finalmente, al mirar la vida, la prosperidad se desvanece y la fama se convierte en polvo. Lo que queda tras las vicisitudes del cielo y la tierra no son los monumentos de mérito imponentes, sino las vibraciones invisibles del amor incondicional que alguna vez se expandieron en el vacío. Hacer el bien con un propósito es, al fin y al cabo, un juego de la mente, una huida del miedo ante la insignificancia de la existencia humana. Solo cuando te atreves a soltarte del borde de la falsa seguridad y caes libremente en el vasto espacio del desinterés, puedes tocar la verdad. El agua fluye bajo el puente, la sombra del bambú barre el patio. La acción pasa y el corazón no guarda apegos. Ese es el estado de quien realmente comprende la verdad. Estar en medio del mundo mundano, sin ser contaminado por su polvo, haciendo el bien con un corazón frío como el hielo y puro como el jade, iluminando los siglos. La cruda verdad